Bienvenidos a tu canal Podcasts No Respires, Corre. Hoy tenemos una variedad de sucesos que acontecieron a los suscriptores que nos han hecho llegar sus historias. Siempre tenemos que reconocer que somos un pueblo, en su mayoría, creyentes de las leyendas, de los cuentos de caminos, de los cuentos de Pancho Madrigal narrados con gran acierto y naturalidad por nuestro recordado y gran cantautor y actor Otto de la Rocha, que en paz descanse. Según cuentan pobladores, esta leyenda se originó en la época de la civilización maya y se mezcló con algunas creencias aportadas por los españoles tras la conquista. Nos referimos a brujas o brujos que tienen el poder de transformarse en seres muy similares a los monos u otros animales mediante un terrorífico ritual. Pero según datos históricos, los mayas antiguos tenían una serie de rituales que formaban parte de su religión y cultura. Sin embargo, no hay evidencia de que los mayas tuvieran rituales para convertirse en micos, en animales. Los rituales mayas antiguos se realizaban en templos y centros ceremoniales y estaban en contacto con lo sagrado y los dioses y a buscar beneficios para sus habitantes. Lo que no podemos negar es que las leyendas existen, ciertas o falsas, forman parte de la cultura de determinado pueblo, quien se ha dado a la tarea de manifestarlas aún vivas. Todo esto según el criterio de cada uno, de creer o no en estas historias, mitos, leyendas o sucesos. Encontré un escrito muy interesante sobre los nahuales, escrito por el mexicano Daniel Oliveras de Ita, titulado La vida doble, nahualismo, brujería y terapéutica ritual en la Chinantla Media. Daniel Olivares de Ita nace en la Ciudad de México y se forma como etnólogo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, becado en 2006 por la Fundación Carolina para realizar un posgrado en estudios amerindios en la Universidad Complutense de Madrid y dedicado a la etnografía de los pueblos oaxaqueños. Nos dice Daniel Olivera en su texto: la Chinantla es una región cultural que se ubica en el noreste del estado de Oaxaca, en la vertiente del Golfo de México. Lejos de ser una región homogénea, presenta diversos tipos de pisos ecológicos que incluyen selvas, bosques y una alta biodiversidad que alberga singulares comunidades vegetales y animales, por lo que se cataloga como la tercera superficie selvática del país, después de la selva lacandona y los chimalapas. Estos pueblos habitan un territorio con gran diversidad biológica. Son agricultores y su alimentación se basa en el maíz y otros vegetales obtenidos del cultivo de la milpa y la recolección. Sin embargo, consumen un gran número de especies de animales domésticos y sobre todo del monte, estrechamente vinculado con su mundo mágico religioso. Se trata de una región en la que los animales son buenos para pensar, porque hay una gran diversidad de ellos. Estas especies no se limitan a los usos utilitarios o alimenticios, pues establecen relaciones anímicas y sociales con los humanos. Doy esta explicación que nos hace Daniel Oliveras de Ita para saber de dónde proviene el nahualismo, conocido así en México. Para nosotros en Nicaragua son brujos o brujas convertidos en determinado animal. Pero siguiendo con lo que nos dice Daniel, los nahuales son aquellas personas dobles que pueden actuar a voluntad por medio de sus coesencias. ¿Qué es coesencia? Animales y fenómenos atmosféricos que comparten la esencia vital. ¿Los comparten con quién? Con personas o animales, compañeros, debido a que pueden interiorizar su intención en ello, mantener la perspectiva humana y utilizar
la animalización para ejercer acciones en el colectivo humano. Ser náhuatl implica contar con un cuerpo incógnito y una identidad oculta que permite la proyección social en un plano fuera de las normas. Como fue descrito anteriormente, para poder actuar a través de otro cuerpo, primero es necesario poder ver. El brujo náhuatl siempre actúa sin ser visto por su víctima. Es un experto en el disimulo que se esconde detrás de la máscara. En la región centroamericana tenemos distintas leyendas sobre el mico, que según se dice, pues son brujos convertidos en monos, en micos. Por ejemplo, tenemos la de Guatemala, la leyenda del micobrujo. Esta es una historia realmente propia del pueblo, el país de Guatemala, donde el protagonista es un singular ser mitológico que causa terror a la gente. La leyenda del micobrujo cuenta que durante las noches de luna llena y después de medianoche sale a las calles una señora de aspecto repugnante que se transforma en un mico aterrador. Este ser sale a asustar a las personas, los pobladores que transitan por las calles durante esas horas de la madrugada. Además, se destaca por ir brincando y saltando sobre los techos de las casas. Si a las personas se les ocurre asomarse para ver qué sucede y qué se encuentran con este micobrujo, corren el riesgo de ser atacados por sus garras. Además, este ser también les tira piedras a las casas y a quienes se encuentren en el camino. Otros dicen que esta mujer, que se convierte en mico, regresó con un aspecto similar al de una especie de mono para vengarse de los hombres, e incluso es utilizado por los hechiceros para que le hagan daño a una persona en especial. Se dice que estas brujas transformadas en monas aparecen después de medianoche, cuando hay luna llena, para buscar a los hombres que abandonan a sus mujeres. Pero si cualquier curioso se asoma a ver qué es lo que está pasando, lo pueden atacar también. En Costa Rica se le llama el mico malo. Es un animal fantástico que el pueblo lo imagina como un mono enorme y horrible, de ojos color de fuego y pelo negro y erizado, que deja huellas incandescentes como quemaduras. La leyenda cuenta que el mico malo suele aparecer por las noches rondando casas y puentes, lanzando terribles aullidos, columpiándose entre las ramas de los árboles para luego lanzarse sobre los viandantes y hacerles daño. Se dice que puede ser invocado como cómplice y enviarlo a atacar a otras personas. En Nicaragua es conocido como mona, bruja o micobrujo, un personaje de una leyenda nicaragüense de origen chorotega. Según esta leyenda, en Nicaragua las monas eran brujas que podían transformarse en seres monstruosos y gigantescos, similares a monos, mediante oraciones indígenas ancestrales. Estas criaturas se desplazaban a velocidad increíble entre los árboles para atacar a sus enemigos de manera sorpresiva, riéndose y gritando de manera escalofriante, mientras dejaban a sus víctimas aturdidas o sin habla para siempre. Les gusta entrar por las noches a las casas y robar cosas pequeñas, y así, de poco en poco, las cosas en casa desaparecen. Nos cuenta una suscriptora oriunda del municipio de Camoapa, perteneciente al departamento de Oaco, que les contó su abuelita, quien vivía en el campo, que ella tenía unas primas viviendo allí en la finca y que se levantaban muy de madrugada para hacer las tareas, como era la de moler el maíz, ir a recoger agua al río. Estas primas tenían ambas
el pelo largo y se hacían trenzas. Pero en algunas ocasiones, cuando amanecía y se levantaban, una jalaba a la otra, o sea, amanecían amarradas ambas de sus trenzas, una a la otra. Una le reclamaba que por qué la jalaba del pelo y la otra le decía que ella no la tenía agarrada, sino que estaban amarradas las trenzas de ambas y se guiñaban una a otra. Esto les ocurrió varias veces, hasta que descubrieron que era el mico quien llegaba y hacía esto. Además de eso, llegaba y las manoseaba mientras ellas dormían. La recomendación que les hicieron fue que las niñas, estas chicas, debían usar ropa interior al revés para que el mico no se volviera a acercar a ella. Y eso fue lo que hicieron. Interesante, ¿no? Pero bueno, son leyendas que tenemos en nuestro pueblo y que se van contando de generación en generación. Dejando por el momento a un lado la leyenda del mico, escuchemos el audio que nos envió una suscriptora del municipio de Guaslala, departamento de Matagalpa. Pues una historia que en realidad yo la puedo llamar que es sobrenatural, porque nunca había visto eso. Lo vi una vez y nunca más lo he vuelto a ver. No lo quiero volver a ver, me dio mucho miedo. Resulta que nosotros estábamos en campaña en la iglesia en Rancho Grande. Sí, ayunos. Actividad espiritual. Exacto. Habían ayunos en el día y cultos por la noche. Había un evangelista, estaban los cultos alegres. Y salimos tipo 11, 12 de la noche del culto. Y bueno, cuando ya la evangelista se quedaba en mi casa. Cuando nosotros íbamos ya para llegando a la casa, para llegar a mi casa había una bajadita. Y la casa era en el bajo. Pero cuando nosotros empezamos a bajar, al frente de mi casa estaba la escuela base. Y la escuela base tenía un gran espacio. Era un lugar muy lindo, pues, parejo. Un lugar donde los niños jugaban. Y se miró al fondo una gran sábana blanca como de unas... Era exageradamente grandísima. Una sábana blanca, cuadrada. Y cuando nosotros veníamos agarrando el sorbito para bajar, miramos, la sábana empezó a moverse hacia nosotros. Y decía así, lo ondeaba. Entonces dijo el evangelista, la sangre de Cristo tiene poder. Y ella lo notó algo extraño, porque eso nunca yo lo había visto en nadie. Y se empezó a venir la cosa. Y comenzó a orar mi papá. Como a cobijarlos a ustedes. A envolverlos a ellos. Ella venía sobre nosotros. Nosotras, las pequeñas, pues las chavalas, corrimos rápido, nos metimos a la casa, bajamos, pues, porque somos más ágiles. Y ellos no, ellos venían al suave, entonces ellos venían orando y reprendiendo. Cuando ellos bajaron abajo, esa cosa estaba, pero nomás como eso así, frente a ellos. Una gran sábana blanca y se movía. ¿Y ellos la vieron en vivo? Ellos la vieron en vivo y directo y la luna estaba como el día. ¿Y qué sería eso? No se sabe hasta el día de hoy. Dicen unos que esa se llama la fantasma, dicen a uno, fantasma, no sé. Fantasma, ajá. Otros dicen que la mojuara, pero no, la mojuara es una mujer. Esa no, esa era una sábana blanca grande. ¿Qué pasaba? Si salía, le había salido se a otra. envuelve a la gente y las va a tirar lejos y las mata. Se las mata, exactamente. Y ya había casos de ese sí, tipo yo había escuchado eso en Yale. En Yale a mí me contaba una hermana que justamente vivía allí en ese cortito, que en la zona de ella, que es aquí por Huasaca, por Yale, allí por la tronca, la Dalia, adelantito. Allí una de esas cosas se iba llevando a sus niños. Dice que ella para que la soltara le tenía que tirar mechones encendidos de fuego. De esa manera era que ella podía soltar a la gente. Entonces esa vez nosotros la reprendimos, pues mi mamá, mi papá y llorando y la hermana que estaba la evangelista, que fue la cosa esa empezó a retrocederse. Pero ella venía a envolverla a nosotros. Es algo... Y cuando tira a la gente, los envuelve. Cuando los tira, ya que uno no sabe. Muertos. Sí, en un lugar donde nadie conoce. Te va a tirar a los fueceros, a las montañas que antes comí. Son animales, yo no sé cómo se puede llamar eso. Algún fenómeno. Pero es algo horrible, sí, algo feo que yo... Depredador, totalmente. Exacto, yo nunca lo había visto y nunca lo he vuelto a ver después de esa vez. Fue única vez que vi eso. Pero es horrible. Ver que esa cosa viene sobre vos y te va a envolver. Y uno, bueno, ellos porque venían ungidos, fue unos chavalos, no sé si uno puede reprender, pero sí, es algo feo.
Esta es otra historia, nos encontramos por ahí, sobre el Guasimo-Renco. Este se desarrolla en el departamento de Huigalpa, en el municipio de Santo Tomás. Dice la historia que allí, en el camino siniestro de Santo Tomás, yacían los restos del difunto Pacheco García. Una cruz negra, ahora verdosa por el paso del tiempo, era lo único que quedaba del famoso bandido que había asolado las comarcas y haciendas de la zona hace décadas. Se dice que el alma de Pacheco García vaga por las noches en el llano, y nadie se atreve a cruzar el llano de noche por miedo a encontrarse con este espanto. Si algún viajero se ve sorprendido por las sombras de la noche, se detiene y pasa la noche en algún rancho hasta que llegue el alba para continuar su camino. La cruz del muerto se encuentra al pie de un árbol llamado Guasimo Gacho, y es por eso que a Pacheco García se le conoce como el espanto del Guasimo-Renco. Este siniestro bandolero era líder de una cuadrilla de 20 salteadores que saqueaban las haciendas en plena época de guerra. Era conocido por robar y asesinar sin piedad, y solía escoger los mejores potros de los hatos y llevarse a las mujeres más hermosas, matando a quien se interpusiera en su camino. A pesar de su violencia y crueldad, nunca fue capturado, ya que conocía como nadie los alrededores y podía esconderse en la espesura de los montes. Esta es la historia del espanto de Pacheco García. ¿Qué te han parecido las historias del día de hoy? Si te gusta, dale like, y siempre te pido que te suscribas a mi canal para que nos ayudes a seguir adelante. Y recuerda, no respires, corre.